Buenas tardes, buenas tardes con todos, con Sergio, Leslie, Cristian, Buenas tardes, profesor. ¿cómo está? Miguel, ¿cómo está Miguel? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas- A ver, ¿cuántos somos? Seis, aún todavía. Pero vamos a empezar porque si no no nos van a cortar, ya saben, ¿no? Bien, la clase pasada hemos estado viendo, les dejé un PPT también para que le den una leidita con respecto a lo que es fueran, ¿no? Tengo acá un PDF que nos va a servir bastante también en entender lo que es el DNC. Un momentito. Voy a Ujú. Miren, por ejemplo, este es un PDF bien interesante porque nos va a aclarar todo lo que hemos visto en las clases pasadas. Al menos voy a intentar aclarar. Nosotros, cuando hablamos del CNC, hemos hablado con respecto a lo que es los procesos de mecanizado en cuanto a horneado y cómo es que se va automatizando. Dijimos que la automatización va a llevarse a cabo a través de sensores, eso por una parte. Y por otra parte, para poder un proceso de automatización hay que ubicar bien los puntos y decirle a la máquina qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Implica, número uno, yo les decía en la clase pasada, conocer el famoso DOP de un proceso de maquinado de un elemento de máquina, ¿no? En el DOP vamos nosotros a ver todo lo que son los procesos. El detalle era que todos los procesos se llevan a cabo de una manera, ¿se acuerdan? Primero lo primero, después lo segundo, después lo tercero y así sucesivamente, desde afuera hasta adentro, que es el proceso de mecánica. Bien, entonces, ¿qué es el control numérico? Acá hay una pequeña definición. En base a una serie de instrucciones codificadas. Las instrucciones codificadas hemos visto que le llamamos programa. Gobierna todas las acciones de una máquina o mecanismo, haciendo que éste desarrolle una secuencia de operaciones y movimientos previamente establecidos por el programa. Apropiado es para volúmenes de producción bajos o medios, dado que es más fácil escribir nuevos programas que realizar cambios en los equipos de procesador. Ahí tenemos un grafiquito donde primero se hace el programa, va a una interfaz, ¿no? Donde se hace el control, la codificación y todo, y el proceso que se lleva a cabo en el equipo, ¿no? El programa de instrucciones, que consta de una serie de sentencias ejecutadas paso a paso, que directamente dirigen el equipo de procesador. El programa se escribe en un lenguaje especial, que hemos visto, ¿no? Entonces, el CN es la unidad que debe interpretar las instrucciones contenidas en el programa, convertirlas en señales que accionen los dispositivos de las máquinas y comprobar su resultado.
Ya lo habíamos. El equipo de procesado es el componente que realiza el trabajo útil y lo forman la mesa de trabajo, las máquinas herramientas, tal como los motores y controles. Concepto de un control intercambiable. ¿Se acuerdan que yo les decía en un inicio, cada empresa fabricante, una de las primeras empresas de fabricante de CNCs, ellos lo fabricaban de acuerdo a un programa que ellos habían creado. Entonces, ese programa yo no podía usarlo en otro CNC fabricado por otra empresa, ¿se acuerdan? Pero todo eso se ha ido unificando, se ha ido facilitando en cuanto a lo son las labores de procesamiento. Entonces, ¿qué dice acá? Miren, un PC normal y usual en el comercio controla la máquina CNC. Una PC, ¿no? Unidad. Eh, Fácil instalación en el PC de control de software deseado por el cliente. Estamos hablando de un control interno. Cambio de un control a otro dentro de un minuto por un simple cambio de teclado de control. Eso actualmente puedes hacer. Los teclados de control se puede cambiar de acuerdo al modelo o de torno en el cual se va a procesar. Como se puede ver acá. Miren, en esta parte decíamos que acá hay la interfaz es este monitor, ¿no? Parece una pantallita de una PC, ¿no? Y sus controles están acá. Pero dice que si es un software muy especial determinado que se va, un programa, mejor dicho, que se va a ejecutar, se hace el cambio, se saca y se coloca el otro teclado. Lo que se hace, entonces ya no hay problemas también, ya no hay muchos problemas en cuanto a la acción de manejo de este tipo de máquinas. Tenemos dentro de los programas que yo les había comentado en clase, por ejemplo, el Siemens, Data con ese código, el Siemens con ese código de 840D, los otros 820, el Data High, el FANUC, el FANUC es el más popular, el FANUC es el más comerciable, pero hay diferentes FANUC, ¿no? De la serie 21, serie O, etcétera. El Encotronic también. Estos son paneles intercambiables, en el cual, como yo les había comentado, estos programas son una especie de software, mejor dicho, una especie de menú, donde tú le tienes que ingresar los datos correspondientes que se requiere para la ejecución del trabajo. ¿A través de dónde? A través del monitor. Y primero se tiene que ubicar cómo va a ser el movimiento, cuál va a ser su punto de origen. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y a partir de ahí ver lo que son los ejes cartesianos, hay unos tales, ¿no? Todo eso identificar, pues nosotros le estamos diciendo que se mueva de tal punto, que utilice la herramienta tal para que haga este tipo de mecanizado. A través de eso, todas estas indicaciones se les da. Acuérdense que cada bloque tiene una sola indicación, ¿no? No las indicaciones o qué es lo que va a procesar, va repitiéndose, era abierto o cerrado. Según la técnica de control, tenemos el control numérico, hardware, control numérico computarizado, CNC, software, control numérico adaptativo, CN. Yo creo que está por demás decir que el software es el programa y el hardware es la parte física, ¿no? Ustedes conocen esto mejor que yo. Sigamos allá. ¿Está bien? ¿Me copian? ¿Me copian todos? Sí, profesor. Gracias. Quiero saber por qué no estoy hablando. Dentro de las características de una máquina herramienta con CNC tenemos un mecanismo de posicionamiento. ¿Cuáles son los accionadores?
La automatización se va a llevar a cabo en motores, con válvulas, etcétera. Sistemas de control de bucles abiertos, bucles cerrados. Sistema de medida, captadores, inducción, fotoeléctricos. Diseño de máquinas, precisión y repetitividad. Refrigeración, eliminación de virutas. Sistema de cambio de herramientas. Tenemos una torreta giratoria o un almacén de herramientas. En este caso de los CNC, y ahora después de esto vamos a ver los centros mecanizados, lo importante, lo interesante, lo menos, digamos, de los centros mecanizados son sus famosos almacenes de herramientas. Las técnicas de control CN, CNC, CNA. Desventajas. Acá el detalle es que el personal especializado en programación, mantenimiento de máquinas, etcétera, tener un personal bastante capacitado. No, no. Definición: el programa CN, el programa de control numérico, constituye el medio entendible, tanto por el hombre como por la máquina, mediante el cual el primero, hombre, establece la secuencia de operaciones a realizar por la máquina herramienta. ¿Se dan cuenta? Siempre hemos dicho eso. Tenemos que saber la secuencia de operaciones. ¿Y cuál es la secuencia de operaciones? ¿Mm? Walter, ¿tú te acuerdas? Walter Benítez. Sí, ¿Cuál es la secuencia de operaciones? Dice. Realizar. no recuerdo. La secuencia de operaciones es nuestro famoso DOP. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Ah, sí, sí recuerdo. Claro, el DOP, en el Sí, DOP tú vas a hacer toda la secuencia de operaciones para fabricar un componente, ¿no? Y eso se grafica, y eso es lo que hay que pasar al software. Primero hay que desbastar, después cilindrar tantas de las características dimensionales, hacer el acabado, tal vez hacer un agujero, no sé, todo está ahí. ¿Se acuerdan, no? Esa es la secuencia de operaciones. Tipo de programación: programación manual, programación pseudo-asistida, programación asistida, programación conversacional. Vamos a ver lo que es la programación manual. A partir del plano, a partir del plano, se calculan de forma manual las trayectorias de las herramientas y, a continuación, se codifican dichas trayectorias utilizando el lenguaje de programación contenido en el manual de la máquina herramienta con CNC. Ajá. ¿Se entiende? Cristian, ¿se entendió? Sí, profesor. Programación pseudo asistida por ordenador. Este tipo de programación se realiza cuando se dispone de un programa de diseño asistido por ordenador. El diseño en qué se hace, ¿se acuerda que hemos hablado? Del famoso AutoCAD, ¿no? Del CAD, que le llama acá. Pero no del módulo de fabricación asistida correspondiente. ¿Y qué es el CAM? El CAM es la fabricación, la manufactura, el proceso. Mientras el CAD, que es el diseño, ¿se acuerdan? Programación asistida por ordenador, programación conversacional. Por este nombre se entiende una forma de programar en la que el operario es conducido a través de preguntas con el fin de introducir los programas. Su apariencia y metodología dependen del fabricante. Claro, eso es lo que les decía, ¿no? Una programación con menú. Te dice, por ejemplo, cilindrar de tal punto hasta tal punto. Tú tienes que poner el punto tanto y el otro punto. Esa es la otra operación. De esto a esto, tú tienes que colocar esto. Esto significa que el operario es conducido a través de preguntas con el fin de introducir los datos en el programa. Ya, correcto.
Digamos entonces. Programación asistida por ordenador. El ordenador es la computadora, ¿no? ¿Saben, no? La programación asistida por ordenador intenta que la realización de los programas de control numérico sean más cómodos, utilizando el ordenador como herramienta, claro, a través de la computadora. Los primeros prototipos del sistema de programación, acá está haciendo un poco de historia, asistida por ordenador, data de 1957. Hace su aparición el APP, es Automatic Programmation Tools Metal, ¿no? Y la más reciente ha sido el desarrollo de los modelos sistema CAD y CAM. Etapas. Uno tiene que tener el programa de CAD. Utilización de librerías de herramientas. Generar el camino o trayectoria de la herramienta sobre la pieza. ¿Eh? Información necesaria en lo que es la programación manual. Tiene que tener información geométrica, claro. Hacer los cálculos, cálculo de contorno y trayectorias compensadas. Información tecnológica, datos y condiciones de mecanizado relacionados con el material, tipo de herramienta y características de la máquina. Información de programación, transcurso del programa. El programador debe determinar las trayectorias de las herramientas definidas de acuerdo con el sistema de referencia de la máquina, las condiciones de trabajo y traducir estos datos al lenguaje máquina. Significa programar con esos datos, ¿no? ¿Cuáles son las características de la programación en CNS? Con numérico, mejor dicho. Uno, posibilidad de diálogo mediante menú con el operador para las entradas de datos, para la entrada de datos. Claro. Introducción de programas en código de ISO, EIA o ASC. ¿No? Eso es lo que habíamos visto en cuanto a lo que es la norma, ¿te acuerdan? Con programación en radios o diámetros. ¿Te acuerdan cuando se quiere hacer movimientos curvilíneos? Radios, cotas absolutas o incrementales. Eso es en cuanto al dimensionado. ¿Se acuerdan que hemos visto el dimensionado de diferentes agujeros en una placa? Se hace el dimensionado de una manera incremental o de una manera absoluta. Programación del contorno de la pieza, compensación de radio de ciclos fijos de mecanizado y medida, temporización programable, número de programas y subprogramas. ¿Se acuerdan que hemos visto los números en cuanto a lo que son los bloques, los comandos? ¿Se acuerdan? Ya. Programación paramétrica, número de parámetros. Parámetros son los valores numéricos que hay que darle, ¿no? A diferentes tipos de actividades de mecanismo. Saltos de programa, condicionales e incondicionales. Operaciones matemáticas y lógicas. Simetría. Memoria para programas, parámetros de máquina, ficheros de herramientas. Son las características que tienen ya ese tipo de programación en CNC. Acuérdense que ya los software ya existen. Los software ya existen, sino que nosotros tenemos que darle, entender el sentido del trabajo para poder actualizar ese software e introducirlo a la máquina. Entonces no es nada del otro mundo, digamos. Definición del proceso. Estamos hablando de mecánica. Uno, es el estudio del plano de la pieza fabricada. Claro, ahí va a haber, bueno, todos los DOP, los procesos que se va a llevar a cabo. Y luego se va a hacer un análisis. Análisis de las operaciones elementales. Selección de máquinas.
Selección de herramientas. Fichero de herramientas. Ahí dice pauta. Claro, como nosotros ya conocemos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a mecanizar, vamos a necesitar herramientas. Tenemos que seleccionar la secuencialidad también de las herramientas. Definición de las condiciones técnicas de mecanizado. Diseño de utilajes. Algún tipo de accesorio necesario para hacer el mecanizado. Secuencia de las fases de trabajo. Ahí tenemos una hoja de proceso. Fase de codificación, pruebas y puesta a punto. ¿Se acuerdan que le dije que se puede simular? Y eso es ejecución en vacío, ejecución de bloque a bloque, forma secuencial, como hemos hablado. ¿No? Se estamos repasando todo, pero ya de otra manera. Aquí está algo que habíamos mencionado con bastante delicadeza que debemos de entender. Ejes y sistemas de referencia. Eso es muy importante. Acuérdense que esto no es nada de que alguien lo ha descubierto ni nada, ¿no? Se ha visto ese tipo de procesos, se ha analizado y se ha normado. Los ejes se denominan, según la norma ISO, acá está hablando ya de ISO, ya no está hablando de otro tipo de norma. IE, IEA, yo creo, ¿no? Todo eso se ha englobado. ISO con R841 o RS267-1. El eje Z. El eje Z coincide con la dirección del usillo principal. Ojo. El eje Z coincide con la dirección del usillo principal. Toda máquina tiene un usillo principal. ¿Se acuerdan? Ya. Es el que proporciona la potencia de corte. Si la máquina no posee usillo, el eje Z se toma según una dirección perpendicular a la superficie de sujeción de la pieza. Repito, si la máquina no posee auxilio, el eje Z se toma según una dirección perpendicular a la superficie de sujeción de la pieza. ¿Estamos? Cristian. ¿Se entiende, Cristian? Sí, profesor. Bien, digamos. El eje X, el eje X. Acuérdense que el eje Z siempre va para arriba, de forma vertical. ¿Eh? El eje X es el de la traslación horizontal y es perpendicular al eje Z. Claro, pues. En las máquinas que generan superficies de revolución por medio de movimientos de rotación de la pieza, caso de los tornos, el eje X es radial y paralelo a las guías del carro transversal. Y su sentido positivo es el que sale hacia afuera del eje de rotación Z. El eje Y, triedro a derecha, dice. Otros ejes. Hay auxiliares secundarios de traslación, como hemos visto la U, W o PQR. Ejes de movimiento circular, ABC, que definen desplazamientos de rotación. Puntos de referencia. Punto cero de la máquina, M. Punto de referencia de la máquina, R. Estamos hablando de la máquina. Punto cero de la pieza, W. Acá no leo bien. A ver, un ratito. Ya. Punto cero de la pieza, W. Punto de ajuste de la herramienta, E. ¿Ya? ¿Estamos? Sigamos entonces. Ajá. Acá están los ejes y sistemas de referencia, ¿ven? Miren a la máquina, sacarlo un poco.
de acá. No, pero acá también, diferentes posiciones. Y es una máquina, es una fresadora de usido horizontal. Este es su fío, su punto de referencia, ¿dónde va a poner? Posiblemente tal vez doble U. Está por acá, va a estar aquí. ¿Eh? Tenemos acá también. A ver, ahí está. Miren cómo es que va colocándose su punto de referencia, donde va a estar el inicio del movimiento, el inicio, el origen por donde voy a empezar. Eso es lo que me está haciendo ver acá. ¿Recuerdan que hablamos de como memotecnia, el movimiento de los dedos de la mano derecha en cuanto a los ejes? Ahí está también, igualito como. Estos son los movimientos que. Ujú. Bueno, es una fresadora. Esta fresadora tiene una particularidad que es una fresadora horizontal, que va a girar acá su cabeza para ver dónde está tu eje de lucido. El eje de lucido es el eje de lucido es donde coloca la herramienta de corte, ¿no? Igual manera acá, este, igual manera. Y así, entonces, dependiendo del tipo de máquina, se tiene que ver, visualizar e identificar para empezar a llevar a cabo el proceso de programación, porque ¿de dónde vamos a empezar el movimiento? ¿Cómo vamos a empezar? Eso algo habíamos visto ya. Ya. Programación. Vamos hablando en ISO. ¿Ah? ISO. Estructura general de un programa CNN. Tiene que tener una cabecera de programa que ya nosotros lo hemos identificado ahora. ¿No? Programa de mecanizado y final del programa. Formato de línea. Los programas de control numérico están compuestos de sentencias numeradas, denominadas bloques. ¿Se acuerdan que hablamos de los bloques? Los bloques se referencian por un número y se ejecutan secuencialmente. Ahí está bien, subrayadito. Cada bloque puede constar de n. ¿Se acuerdan que el n es el número de bloque? N20, N30, N40, N100, N1000, N1100, etc. G, funciones preparatorias. Acá tenemos lo que son los W, X, Y, Z, cotas de los ejes. Y este IJKRA, coordenadas auxiliares. F es velocidad de avance, como habíamos visto. ¿Se acuerdan? S, velocidad del cabezal. T, número de herramienta. Con el T vemos el número de herramienta, ¿no? ¿Se acuerdan? M son funciones. Ejemplo de un formato, dice, vamos a ver cómo es. De un sistema métrico. Aquí está el P, el inicio, el Z, el P y el F. N4 es el número de bloque, G2 son las preparatorias que hemos estado viendo, y así. Acá X menos significa que puede ser positivo o puede ser negativo. Y eso va a estar en función a qué eje, a qué cuadrante se está considerando este punto. ¿Se acuerdan? La información de desplazamiento ha de ser ampliada a través de la condición del desplazamiento. ¿Ok? Y de indicaciones sobre el avance F para poner en marcha
el proceso de posicionamiento. ¿Mm? Funciones preparatorias, los Gs, ¿se acuerdan? El G y código, ¿se acuerdan, no? Ya lo hemos visto. Vamos a recordar. Forma modal o secuencial, diferencia entre fabricantes. Bueno, ahí. G0, el G01, ¿se acuerdan? G02, interpolación circular, interpolación G3 y el G7, lo que es planitud, G40, G42, acá está en inglés. ¿Y se acuerdan de las dimensiones? ¿Cómo se ve? G81, 89, G91. ¿Se acuerdan, no? Ya, esto va a ser por pieza de trabajo, dice, ¿no? Empieza el movimiento. Vale. Es bien diferente lo que es este tipo de movimiento. Este es un movimiento lineal, de movimiento circular. Funciones G40, 41, 42. Concepto de punto programable. Puntos de referencia. Ahí empieza a hablar de los puntos de referencia. ¿Cómo se va identificando los movimientos? Es empresadores. ¿Cómo es que se va mecanizando? Auxiliares o LM, las misceláneas, ¿se acuerdan? Contiene prominentemente indicación tecnológica, diferencias entre fabricantes. Función de avance es la velocidad de avance del eje, velocidad de corte es S, ¿se acuerdan? N500, ¿qué significa? Es el bloque 500. G97 es 150, velocidad de corte, constante en RPM, revoluciones por minuto. Función de número de herramientas, el T. T1, 2, sacar la herramienta y ponerla 34. ¿Eh? Lo que es la programación paramétrica, les decía valores que hay que colocar, son, acá se denominan parámetros a espacios de la memoria en el equipo. Se componen de una dirección R o P u otra denominación según control. Asignación de valor bajo parámetros. R1, 10, R29, 2005, ejemplo N5, Z a menos R.5. Operaciones con parámetros, adición y sustracción, encadenamiento de parámetros, operaciones con números. ¿Eh? Entonces, esto es adentrándonos más a lo que ya hemos visto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Entonces, pues lo que nosotros estamos viendo es al menos una introducción para que sepan realmente cómo es que funciona el CNC, cómo es que se hace estos cambios también que estamos viendo acá en esta foto, ¿no? Cambio de control dentro de un minuto por un simple cambio del teclado de control, dice. Y así esto es más profundo, por supuesto. Hay otros PDFs que nos van a dar más detalles, eso cuando quieran, ¿verdad? Pero esto no es necesario aprenderlo de memoria porque todos los CNC ya tienen ya su software, tienen sus programas, son los que tienen que ustedes identificar a dónde, cómo van a colocar sus datos, básicamente. ¿Ya? Bien. Entonces, hay otro tipo de máquinas que ya nosotros hemos visto los CNCs, los famosos centros de mecanizado. ¿De qué están compuestos los centros de mecanizado? ¿Y por qué son famosos? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a compartir si tengo por acá. Y ahí está, centros de mecanizado.
pero quiero ver primero la máquina. Ahí está. Ese es un centro mecanizado. Hay diferentes tipos, por supuesto, ¿no? Y este centro mecanizado tiene pues unos detalles muy importantes. Por favor, denle una miradita. Un minutito, un rato va a salir. Una miradita de... Ya estoy de vuelta. ¿Qué han visto algo nuevo por acá? Ratito. Ya. ¿Qué han visto? A ver, ¿quién me explica? A ver, Miguel, ¿qué has visto en esa maquinita? Algo que te llamó la atención. Bueno, es una máquina muy grande porque Ujú, veo que tiene varias secciones ujú. y bueno, creo que eso es lo que más me trajo la atención, ¿no? Ahí también tiene un computador, o sea, Claro, también Miguel, integrado. ese computador que tú dices, por ahí es donde ingresa todos los datos. Es un monitor, los datos del programa. Es lo que le llaman la interfase, ¿ya? Ahora, otro detalle que tienes es los guardas, o sea, la parte en el cual el operario que va a trabajar está protegido a través de lo que está acá dentro. ¿Ve? Es la protección, mejor dicho, la seguridad. Otro detalle es que la pieza que se va a maquinar va a entrar, se va a cerrar todo. eh, este es un brazo movible. A través de este brazo va a entrar la pieza ahí. Y allí es donde se va a quedar a hacer una serie de procesos de mecanizado. Ya no solamente va a tornear nomás aquí, ya se va a llevar a cabo otras operaciones como algún tipo de fresado, algún tipo de taladrado o de algún tipo de cepillado. Se va a hacer aquí adentro, nada más. O sea, la pieza ya no va a cambiar de máquina ni nada. Adentro se hace todo. Esos son los famosos centros de mecanizado. O sea, ya no pasa la pieza ya no pasa de una máquina a otra máquina. Todo se hace ahí. Y le decía, ¿cuál es la característica muy interesante e importante? Ahorita lo vamos a ver. Es su carrusel de herramientas.
¿Cómo es ese mecanismo? Para intercambio de herramientas. En este caso pueden intercambiar hasta 20, 30 herramientas. Muy versátil este tipo de máquina. Ahora sí vamos a ver por acá. Miren lo que dice. El centro de mecanizado ha sido el resultado de la evolución lógica de la máquina herramienta de fresar. Yo le pondría de fresar entre comillas. No solo es fresar, ¿no? En un contexto donde se ha precisado aumentar la productividad, la flexibilidad y la precisión, al tiempo que se mejoraban las condiciones de seguridad de los trabajadores. Todo ello, lógicamente, acompañado por la incorporación de la electrónica. Hablar de electrónica es hablar de sensores, hablar de movimientos automatizados, ¿no? Ya, sigamos entonces. Origen y concepto. Tradicionalmente, las operaciones de torneado, fresado, se realizaban transportando la pieza mecanizada de una máquina herramienta a otra antes de que estuviera terminada. La necesidad de automatizar este método de fabricación dio comienzo a lo que se conoce como líneas transfer, líneas de procesamiento, líneas de transformación, puede ser líneas transfer. Las líneas transfer consisten en numerosas máquinas herramientas colocadas secuencialmente y la pieza se desplaza de estación en estación, realizándose una operación de mecanizado particular en cada una de ellas. Esas son las líneas transfer. Entonces, las líneas transfer son comúnmente utilizadas en grandes producciones y o producciones en masa. Claro, la línea transfer está direccionada, está habilitada tal vez a través de unos rieles, digamos así, de unas fajas, mejor, unas fajas que se van a transportar donde se coloca la máquina, en esa faja se coloca la pieza que se está mecanizando, que va a llegar a un CNC, pasa todo el proceso, de ahí pasa a otro CNC, sigue otro tipo de procesos, pasa y así va pasando toda la línea transfer, esa máquina, ya en forma automatizada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Existen situaciones y productos donde las líneas transfer no son convenientes. ¿Ah? Líneas transfer no son convenientes económicamente, particularmente cuando los productos a ser mecanizados cambian rápidamente. Miren de qué año estamos hablando. En los años 50 se desarrolló un importante concepto o centro de mecanizado. O sea, esto no es de ahora, ya más de un medio siglo, un siglo casi. Un centro de mecanizado es una estación simple, o sea, es una máquina. Una estación es una máquina, pero con CNC. Una máquina herramienta capaz de fresar, taladrar, rescarear, etc. Estas máquinas herramientas son equipadas con un cambiador automático de herramientas y diseñadas para realizar operaciones sobre distintas superficies de piezas sobre una tabla rotante. Por tanto, luego de una operación en particular, la pieza no tiene que ser removida y llevada a otra máquina para una transformación posterior. Ese es el que es el asunto en este tipo de máquinas. Ahora, los almacenadores de los intercambiadores de herramientas ocultan las herramientas y los intercambia con esos en los usillos según los comandos del programa, que asegura velocidades óptimas y almacenamiento también como las coordenadas de los espacios necesarios para maquinar la pieza. Cuenta. Entonces ya acá hay otro concepto, o sea, sobre el mecanizado.
Las características esenciales de un centro de mecanizado y que por lo tanto deben servirnos para diferenciarlo de otro tipo de máquinas son los siguientes. Está dotado de un control numérico, todos, ¿no? Puede realizar otras operaciones de mecanizado. Dispone de un, debe decir, intercambiador de herramientas automático. ¿Mm? Vamos a ver. Dotado de un control numérico. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle lo que hemos visto. La primera de estas llamadas propiedades esenciales o definitorias significa que los centros de mecanizado son el producto de la revolución tecnológica que ha supuesto en el mundo de la mecanización la introducción de la tecnología del control numérico. No existe centro de mecanizado en el sentido admitido actualmente para esta expresión anteriores a la tecnología del control numérico. ¿Han entendido? Walter, ¿has entendido? Sí, profesor. ¿Seguro? A ver, ¿Podría volver a resúmeme, repetir? ¿qué ¿Podría está volver a diciendo repetir? ahí? A ver, léelo Disculpe. tú, léelo, Ya, léelo bonito, a ver. ya. Léelo La, de prime- donde dice la primera. la Alto. primera de estas llamadas propiedades esenciales o Ya, definitorias ya. significa que los centros de mecanizado son el producto de la revolución tecnológica que ha supuesto en el mundo de la mecanización la introducción de la tecnología del control numérico. Ahí nomás, ahí nomás. Ujú, Que ha supuesto en el mundo de la mecanización la introducción de la tecnología del control numérico. perdón, ¿Ah? Ojo, ya, sigue. ujú. No existen centros de mecanizado en el sentido admitido actualmente para esta expresión, anteriores a la tecnología del control numérico. Mire, esto se lee así, ve. Escucha. No existen centros de mecanizado anteriores a la tecnología del control numérico. No existen centros de mecanizados anteriores a la tecnología del control numérico. ¿Has entendido eso? Pero ya, esa idea te quiere redondear con algo que está entre paréntesis. Eso está entendible en el sentido admitido actualmente para esta expresión. Nada más. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Antes de la tecnología de control numérico, pues no va a haber centro de mecanizado, pues, porque primero la tecnología de control numérico, de ahí ya algo más como tecnología aparece en este tipo de máquinas. ¿Entendió? Sí, Ya, ok, Walter. ¿Entendió, no? Eso es importante. Tipos de operaciones de mecanizado, además del fresado. ¿Qué tipos hay? La transformación de la fresadora clásica en un centro de mecanizado ha permitido que pueda desarrollarse operaciones que tradicionalmente se hacían en otro tipo de máquinas, en el caso del taladrado y del roscado fundamentalmente. En efecto, este tipo de operaciones no son cinemáticas y conceptualmente hablando son distintas al fresado, pero debido a que todas ellas se ejecutan mediante un movimiento de corte circular con la ayuda de una herramienta rotativa. Esto es lo que ayudó a que se logren integrar este tipo de operaciones en una misma máquina que conocemos dentro de mecanizado. Interesante, ¿no? Por lo tanto, un centro de mecanizado es una MH. ¿Qué es MH? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es MH? A ver, Sergio, tú. Por lo tanto, un centro de mecanizado es una MH. ¿Qué es MH? Sergio. Sergio Bieri o Crospoma. Sí, aquí presente, profesor. ¿Ah? Um, No te no, escucho, Sergio. MH, ¿qué es?
Máquinas, herramientas, pues, Sergio. Jerry, ¿sí o Ok, no? profe. Ya. Creo que mejor son las clases presenciales, ¿no? Dime, sí, pues. Sí, Sergio. Atiende, pues, compañero, atiende, atiende. Ya, sigamos entonces. Por lo tanto, un centro de mecanizado es una máquina herramienta dotada de control numérico que permite realizar distintas operaciones de mecanizado, como fresado, taladrado y roscado. En este sentido, se debe establecer la diferencia entre centro de mecanizado y fresadoras de control numérico, dado que estas últimas son máquinas herramientas que sí están dotados, herramientas que sí están dotados. Dices, el sentido debe estar la diferencia entre centro de mecanizado y fresado de control numérico, dado que estas últimas son máquinas herramientas que sí están dotados de control numérico, pero solo están destinadas a realizar operaciones de fresado. Ah, uy, ¿qué pasó? Yo. Sigamos. Ahí está este es el kit. Ah, a ver, ¿qué dice? Cambiador de herramientas automático. La segunda de las características esenciales mencionadas implica prácticamente a la tercera, en el sentido de que se hace prácticamente ineludible la existencia de un sistema que facilite el cambio automático de las herramientas que permitan efectuar las distintas operaciones posibles. Lógicamente, el sistema de cambio de herramientas está gobernado por el control numérico de la máquina. Los sistemas de cambio de herramientas responden a conceptos estructurales, necesidades y soluciones de diseño bien distintas. Pero en cualquier caso, deben asegurar la posibilidad de efectuar un cambio de herramienta en el transcurso de ejecución de un programa pieza, sin la necesidad de la intervención de parte del operario. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente dentro del proceso de programación ya están incluidos estos cambios. Vamos a ver acá. ¿Cuál es la diferencia? El concepto de centro de fresado es muy similar a la fresadora de control numérico. No obstante, cabe una distinción que podría pasar desapercibida y que en ocasiones, de forma voluntaria o involuntaria, no se considera. ¿Ya? Digamos, las fresadoras de control numérico propiamente dichas no disponen de un cambiador automático de herramientas. Dicho de otro modo, si a una fresadora de control numérico le añadimos un cambiador de herramientas automático, controlado por el propio control numérico de la máquina, el resultado es un centro de mecanizado. Entonces, ahí va su nombre, ¿no? De centro de mecanizado, donde en un solo sitio se puede hacer una serie de operaciones. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. El centro de torneado es algo bien distinto y que no debe confundirse en ningún caso con los dos anteriores. Un centro de torneado es una máquina herramienta de control numérico que puede efectuar operaciones de torneado y de fresado. Para dar una explicación más clara, diremos que en un centro de torneado es un torno de control numérico, al que se le ha dotado con la posibilidad de realizar operaciones de fresado. Esto se consigue con la incorporación de una o varias posiciones para herramientas motorizadas. ¿Qué está hablando ahí? Del cabezalete donde se colocan las herramientas, ¿no? Vamos a ver cómo es. Aquí está, ¿eh? Miren, centro de mecanizado y centro de fresado frente al centro de torneo. Acá tenemos un almacén de herramientas giratorio. Gira así. Posiblemente el sistema más utilizado en los centros de mecanizado, almacén de herramientas. En ocasiones, el propio almacén realiza los movimientos que permiten materializar el cambio de la herramienta
desde el usillo hasta una posición del almacén o viceversa. Este también es un cabezal que te coloca las herramientas aquí. Ya tiene múltiples herramientas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de los tornos revólver? La característica de los tornos revólver era pues su parte de su cabezal ese donde se colocan las herramientas, ¿cómo se llama? Porta herramientas, ¿no? Que albergaba pues 6 o 7 tipos de herramientas. De igual manera, este de acá tiene, pero esto ya es automatizado. Y les decía cuando hablamos de los tornos revólver, es una aproximación a lo que va a ser más adelante como proceso de automatización, de cambio de herramientas. ¿Verdad? Ya. En resumen, dice, un centro de torneado procede y mantiene una gran similitud formal con un torno de control numérico, mientras que los centros de mecanizado y los centros de fresado son productos de la evolución de las fresadoras convencionales. Aunque el carenado es revestimiento, dice, carenado exterior y la presencia de otros elementos hacen que su apariencia sea bien distinta a la de las fresadoras clásicas o convencionales. Tipos. Existen varias designaciones para los centros de mecanizado. Los dos tipos básicos son de auxilio horizontal y de auxilio. ¿Qué me está diciendo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fresadora que hay el auxilio horizontal y el auxilio vertical? ¿Qué va a generar lo que son las fresadoras horizontales y las fresadoras verticales? ¿Sí o no? Pues ese es el movimiento principal, pues. Existen algunos centros de mecanizado que pueden usar ambos tipos de auxilios llamados centro de mecanizado universal. Eso es cuando el giro del cabezal del auxilio puede girar en sentido vertical o girar hasta el sentido horizontal. O sea, los dos tipos de movimiento lo lleva a cabo. A eso es lo que nosotros en lo que es fresadoras hemos llamado fresadoras universales. En este caso son centros de mecanizado universal. ¿Ya? Este es un centro de mecanizado antiguo. ¿Eh? Tipo de centro mecanizado, con auxilio vertical y mesa desplazable. Ahí está, aquí está el auxilio y esta mesa se desplaza en este sentido. El tamaño te va a direccionar al tipo de pieza que va a mecanizar, ¿no? Y también aquí tienes su monitor. En esta parte de acá, lo que están viendo, es donde se encuentra la interfaz, donde se va a introducir todos los datos, hasta alguna especie de tabla, ¿no? Los centros de mecanizado con auxilio vertical son recomendados para realizar operaciones de mecanizado sobre superficies lisas con cavidades profundas. Producen partes con una muy buena tolerancia dimensional. Son generalmente menos costosos que los de auxilio horizontal. Ya. Miren acá en este centro de mecanizado con auxilio horizontal y columna desplazable. Ahí vamos a verlo. Miren, en esta parte, aquí está el auxilio. ¿Ven? ¿Están viendo mi cursor? ¿Ven mi cursor? André, ¿ves mi cursor? Sí, André, profesor. ya, Sí, sir. ok. Este es el lucio, o sea, por aquí es donde se va a generar el movimiento principal. Y aquí está la mesa, el módulo de la mesa de trabajo. Y las herramientas están acá. ¿Ve? Este es un almacén de herramientas. Y tiene un mecanismo para hacer el intercambio. Saca y pone con otro. Tenemos acá el portaauxilio, ¿no? Que va a entrar, por supuesto, ¿no? Se elige la TIS. Esto es una columna desplazable, dice. Pero también esto se desplaza. ¿Qué dice? Los centros de mecanizado con auxilio horizontal son recomendados para grandes piezas que requieren que varias superficies sean mecanizadas. La mesa de trabajo puede rotar sobre varios ejes. Ahí está, pues ese es el detalle. Por eso es que puede mecanizar grandes piezas y que tiene superficies también
varias superficies que pueden ser mecanizadas. ¿Por qué? Porque en la mesa puede rotar. Se sujeta ahí el componente donde dice el módulo el módulo se sujeta con unos dispositivos de sujeción y se hace el trabajo. Acá, según el programa, según el software, te dice utilizar herramienta para eso, el T3-6, T3-18, hace el intercambio. Los centros de mecanizado universales son desarrollos más recientes y están equipados con ambos tipos de usillos, horizontal y vertical. Eso cuando le decías puede girar. Poseen una gran variedad de características y son capaces de mecanizar toda la superficie de una pieza. De allí el término universal. Vamos a ver. El intercambiador. No sé si ahí ustedes pueden ver. Quiero cambiarlo. No he cambiado todavía. Intercambiadores. Los tornos y centros de mecanizados de gran producción utilizan intercambiadores automáticos de herramientas que pueden albergar un número variable de útiles. Útiles son herramientas dependiendo de su diseño, el diseño que estás ejecutando. Por ejemplo, esto de acá le llaman torreta de herramientas. ¿Ves? Acá tiene diferente para colocar diferentes tipos de herramientas. Los cambiadores de herramientas reciben el nombre de torreta de herramientas en el torno y carrusel de herramientas en las fresadoras y centros de mecanizado. Este es un carrusel, ¿ve? Como una especie de faja que va a girar y va a ubicar el elemento que va a girar y colocar. ¿Está bien? Ese es el carrusel de herramientas. Vamos a ver. Son torretas. Ahí está, ¿eh? Diferentes tipos de torretas. De aquí, miren las herramientas que tiene. Acá tienes 1, 2, 3. Por acá 6, 7, 8, 10. Diferentes herramientas en esta torreta que te va a girar, ¿no? En la necesidad. De igual manera también va a girar de acuerdo a sus necesidades de uso. Son torretas, así se llaman, torretas. Y esta torreta de herramientas generalmente se utiliza en los hornos CNC, por supuesto. ¿Ve? Torretas que giran en sentido, que tienen el sentido de giro, ¿no? En este sentido, herramienta de posición de trabajo, herramienta nueva a emplear. En este sentido, el giro fijo. El cambio de herramientas está controlado por el programa, caracterizándose por un giro de la torreta hasta que coloque en la posición de trabajo aquella herramienta que es solicitada. ¿Ya? Los cambiadores de herramienta incorporan frecuentemente el posicionamiento lógico, que se basa en realizar giro de la torreta o el centro del carro en el sentido que permite ubicar el útil deseado de forma más rápida desde la posición actual. Ahí hace torreta con sentido lógico, ¿no? El más rápido es para hacer el giro correspondiente. ¿Dónde llega? Está con el giro más rápido. ¿Eh? Ahí tenemos el torreta sentido lógico. En cambio, en el caso de los carruseles de herramientas, para cambiar la herramienta se emplea un manipulador o garra adicional. El manipulador está acá, se ve mi cursor. La máquina interrumpe el mecanizado para que el manipulador extraiga del carrusel que ha girado hasta colocar el útil deseado en la posición de cambio. La nueva herramienta. Simultáneamente, la garra opuesta del manipulador extrae la herramienta en el uso del cabezal. Un volteo del manipulador coloca la nueva herramienta en el cabezal y a la usada en el hueco dejado por la primera en el almacén. La operación solo dura segundos, es rápido. Este es el manipulador que saca, coloca y el otro. Esa es la característica. Ahí está la misma figura que habíamos visto, ¿no? Como es el manipulador
que va a girar, coloca y saca. Acá, por acá está la herramienta. Miren, ve acá un poquito más en detalle el esquema del brazo intercambiador de herramientas. Aquí están las herramientas, este es el brazo intercambiador que saca de acá y lo regresa al otro por acá. Este es el saca como un. Algunas de las máquinas disponen de mesas giratorias y cabezales orientables. En ellas, las piezas pueden ser mecanizadas por diferentes planos y ángulos. Los ejes sobre los que giran estas mesas y cabezales se controlan de forma independiente y se conocen con el nombre de ejes complementarios de rotación. Su velocidad también es regulada de forma a través del software. Intercambiador de herramientas y ejes complementarios. ¿Se acuerdan que hablamos en cuanto a los ejes, el X, Y, Z, el U, V y W? Los centros de mecanizado presentan usualmente en adición a los tres ejes principales un cuarto eje para la orientación del cabezal, un quinto eje para el giro de la mesa y un sexto eje de aproximación de la herramienta. Son 6 ejes. En muchos casos, este sexto eje opera cuando el resto de los ejes permanecen fijos y se usa para trabajos menores de taladrados en cualquier dirección. Centro mecanizado. Cuando en algún momento hemos conversado y yo les comenté sobre el brazo robótico que tenemos ahí en la estación, que ustedes deben ir a ver, deben indagar cómo funciona, si están interesados. Tienen que estar interesados porque es parte de la tecnología, ¿no? El brazo robótico posee 6 ejes de movimiento también, que simula muy exactamente el movimiento de los brazos. Si tuviéramos un eje de 4 ejes, como quien dice, estaría mutilado una parte de su brazo. Deben de ser de 6 ejes. Ahí está. Eso es lo que estoy hablando. Miren. 3 ejes principales. ¿Cuáles son los ejes principales? X, Y Z, ¿no? Ya. Después tenemos el cuarto en la orientación del cabezal. Un quinto para el giro de la mesa. Ya. Un quinto para el giro de la mesa. Ya. Y el sexto, que es el eje de aproximación. En muchos casos, este sexto eje opera cuando el resto de los ejes permanecen fijos y se usa para trabajos menores de taladrado en cualquier. Digamos. ¿Cuáles son los criterios de elección de un centro de mecánica? Porque ya la tecnología llegó y mi empresa quiere comprar un centro mecanizado. ¿Vale la pena? Hay que analizar, pues, qué criterios debemos tener para la elección de un centro mecanizado. La selección de un particular tipo y tamaño de centro mecanizado depende de varios factores. 1. Tipo de productos, tamaño y complejidad geométrica. 2. Tipo de operación de mecanizado a realizar y número de herramientas requeridas. Con o sin control numérico, ineludible para la fabricación de piezas de cierta complejidad geométrica. Pues acá se puede fabricar cualquier tipo de pieza con una complejidad geométrica también tremenda. No hay problema. Va a depender de los datos que introduzcamos, ¿no? Tolerancias dimensionales requeridas. Velocidad de producción requeridas. Piezas muy costosas, debido a que los centros mecanizados raramente producen rechazo. ¿Qué va a rechazar si primero hay que hacer la simulación si está bien o mal, ¿no? Tamaño de lotes de producción.
el entorno donde ha de ubicarse y trabajar. Ahí va, una serie de criterios. Ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Reducción del tiempo de preparación de máquina, que vas a hacer la preparación de máquina integral. Ya no vas a hacer como quien hace la preparación de máquina de un torno, de una fresadora, de un no. Reducción del tiempo de mecanizado, reducciones de los tiempos muertos, ahorro en costos, más seguridad para el operario al no estar en contacto con las herramientas de corte. Les comenté inicialmente en esa máquina, ¿no? Que tiene sus guardas, tiene su protección. Posibilidad de trabajar en varios turnos. La máquina no se cansa. La capacidad de realizar torneado en una sola máquina, dando por resultado piezas de más alta calidad, reduciendo costosas inspecciones y el rechazo de piezas. Es una gran... No. Las desventajas, solo aplica una herramienta de corte cada vez. Lamentablemente, así es todo el proceso de mecanismo, así es herramienta de corte. Es necesidad de formar personal especializado en el manejo de esa máquina. Es y buscar un técnico para que arregle ese tipo de máquinas son escasos y cuestan. Alto valor de la inversión del equipo. Los equipos cuestan carísimo. Riesgo de una elección incorrecta por el costo de oportunidad que conlleva. Dependencia de una máquina para realizar todos los procesos. Ya no hay cuello de botella. Mantenimiento, sí, no, que estoy hablando, discúlpenme. Estamos hablando de desventajas, sí va a haber. Dependencia, dice, de una máquina para realizar todo lo que puede ser que haya cuello de botella. Mantenimiento no realizable por personal no calificado, lo que provoca la dependencia del personal de exterior. Decíamos. Características específicas de los controles. Desde el punto de vista de su estructura y de su concepto de diseño y funcionamiento interno, no existen grandes diferencias entre el control de un centro de mecanizado y el de otro tipo de máquina. Obviamente, como su aplicación es distinta, sus funciones a nivel de usuario también lo son. Las diferencias se estriban básicamente en la aplicación específica a la que van destinados y en otros factores dados por la evolución de la tecnología. ¿No? Capacidad, dice, esto hemos visto característica específica de los controles. Capacidad para gobernar 3 o más ejes del control numérico. Mayor potencia de cálculo en la medida que aumenta el número de ejes. Pueden estar dotados de sistemas para el copiado y la digitalización. Presencia de opciones de programación específica como la función espejo y el cambio de escala. Acá, como un dato adicional, nos pone que la ergonomía y funcionalidad de los controles se ha visto notablemente incrementada por el uso de unidades como la demuestra ahí, que con un tamaño y peso reducido y su conexión por medio de un cable extensible, permiten controlar ciertas funciones de la máquina con mayor rapidez de respuesta y precisión, mientras que el operador puede seguir con más detalle de la evolución del mecanismo. Tiene como un control ahí, ¿no? Bueno, está bien. Así, para encontrar características definitorias a la hora de elegir un control, habría que plantear cuestiones como número de ejes a controlar, en forma sucesiva, en forma simultánea, velocidad de proceso, memoria, posibilidades de comunicación, facilidades de operación, interfaz amigable, lenguaje de programación, posibilidad de utilizar varios lenguajes de programación, ayuda gráfica para la programación, visualización de programas, información de herramientas, parámetros de funcionamiento, funciones que facilitan la utilización de los programas procedentes de aplicaciones, o famosos CAD, gestión de herramientas, control. Habilidades para operar correctamente. La situación será muy distinta en función del grado de estructuración de los puestos de trabajo dentro de la empresa. En cualquier caso,
conviene distinguir varias tareas asociadas al trabajo con un centro de mecanizado. La programación, la preparación de la máquina y de las herramientas, la carga, descarga, selección y eventual modificación de los programas pieza a pie de máquina. La asistencia y vigilancia durante la ejecución del programa y cambio de piezas a mecanizar. El mantenimiento mecánico, hidráulico, neumático, eléctrico, electrónico, de lo que es son habilidades, cualquiera no lo tiene. Debido a que la división se suele acentuar en empresas grandes, podría concluirse que para microempresas y pequeñas empresas se requiere de una preparación mayor, más completa de los operadores de las máquinas en las empresas, ¿no? En el primer caso puede llegarse a la situación extrema de que todas las tareas anteriores tengan que ser desarrolladas por una misma persona. En empresas medianas o grandes, lo habitual es que el operador no requiera grandes conocimientos de programación ni de mantenimiento, aunque unas mínimas nociones que pueden resultar. Claro, el hecho mismo de tener este tipo de máquina, ya el operador tiene que acostumbrarse y analizar, investigar con la máquina, pues, ¿no? Para que trabaje. Es deseable, ¿no? Es deseable que el operador tenga una especialización y experiencia profesional que le permitan hacer frente a posibles eventualidades que se produzcan. Pero de no ser así, el operador de la máquina se convierte en un cambiador de piezas y apretador de botones. No requiere ninguna preparación específica del aprendizaje de aplicaciones. Tenemos, miren, se trabaja en planta. Mecanizar esto, por ejemplo, este tipo de pieza, ¿en qué máquina lo harías? Por estos, para aplicación, todo tipo de piezas, diferentes aleaciones. Mecanizar este elemento, por ejemplo, cuerpo de rotación de las bombas de vacío. ¿En qué máquina lo harías? Bien difíciles. Hay que utilices. Innovaciones, bueno, hay diferentes tipos de máquinas. Con el crecimiento de la tecnología y la exigente demanda existente en el mercado, varias empresas han desarrollado nuevas características de las máquinas herramientas actuales. A continuación se presentan bueno, hay tan diferentes tipos de máquinas. Esta es la masa. Con su, ¿eh? Mechatronics. Hay diferentes centros de mecánica. La famosa Haas, es una de las grandes, más famositas, también es japonesa. Intercambiador de herramientas, 24 herramientas tiene, montado lateralmente hasta con una velocidad de 1000 RPM. Claro, este es vertical. Permite mantener las tolerancias incluso en operaciones de corte, excelente capacidad de amortiguación de vibraciones. Entre lo que son las tendencias futuras, que ya es una realidad actualmente, porque si se quiere, la tecnología, sabemos nosotros que va avanzando de una manera bien acelerada. Solamente vemos en nuestros celulares que mi celular que me compré ya está obsoleto. Pues en este rubro es más todavía. El aumento de la innovación sobre utilización de estructuras tipo hexápodo. Desarrollo de sistemas de accionamiento y control para el mecanizado de alta velocidad. Hexápodo le dice porque tiene patas y a través de un sistema automático se puede movilizar a zonas que se requiere el trabajo. Utilización de pantallas táctiles. Ahí, sistema de corrección automática de trayectoria basada en las variaciones de temperatura, el desgaste de las herramientas o la medición de
Incorporación de funciones de comunicación para la integración de los centros mecanizados en entornos robotizados. ¿Eh? Se trata de funciones de transmisión, sincronismo, chiflado y mando. Actualmente, las máquinas herramientas son diseñadas para las grandes velocidades, prestándose especial atención a la estructura de la máquina y a su asociación con el control. Otro desarrollo importante es la integración de los motores lineales en las máquinas mecanizadas de gran velocidad para construir centros de mecanización. Para poder desarrollar lo anterior, proponen la colocación de recubrimientos sobre herramientas que actúan sobre la naturaleza del frotamiento entre la herramienta y el material, el empleo de materiales de mejor mecanización, condiciones controladas por bueno, todos los sectores sufren actualmente importantes mutaciones que suponen métodos de mecanización adaptados e innovadores. Configuración de máquinas, cambio de herramientas, conducción de piezas, colocación. Para obtener el máximo rendimiento, el centro de mecanizado debe tener en cuenta no solo el tiempo de mecanización, sino también el tiempo fuera de ella, que representa el 85% del tiempo, 5% del tiempo del ciclo de producción. ¿Eh? Ustedes van a encontrar empresas que tienen su centro de mecanización. En conclusión. Que me he olvidado es pasar asistencia. Voy a pasar asistencia ya para retirarnos. ¿Ya? Un ratito. El problema es que alimento. Estos PDF y este PPT yo los voy a mandar al WhatsApp para que ustedes mismos lean con más tranquilidad. Entonces, un ratito, pero hemos asistido 6 personas de, ¿cuántos somos? 12, ¿no? La mitad. Quiero entrar ahora a lo que es el... Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Use para pasar. La asistencia. Ya. Por favor, por tema de clase voy a poner este centro, ¿no? Entonces, ya. Atentos, voy a pasar asistencia. Astoquilca, Navarro André, Presente, profesor. Benítez, Presente, Astoquilca, profesor. ¿está? Sí, profesor, presente. Hasta Ya. Gilca. Ya. Benítez, Presente. Cristian, Bonifacio, Presente, profesor. Jean-Pierre Flores, no está. Alexander Fuentes, Leslie Gómez, Presente, profesor. Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Grande, Presente, profesor. ¿cómo está Miguel? Alexandra Huarcaya,
Axel Santiago, Sergio Mejía, Jesús, Moreno, Sergio, Gerardo, Vieri, Sergio Ocrospoma. Ana Lucía Yauri. No está, ¿no? Por si acasito. Flores Fernández, Fuentes Illanes, Huarcaya Bazán, López Cárdenas, Mejía Pinto, Moreno Huallanca, Yauri Cucho. Listo. Ya, tema. Y dale. Ya. Bien, jóvenes, yo creo que hasta ahí ya hemos avanzado. La próxima clase vamos a conocer un poco lo que es la producción flexible. Ya con todo lo que conocemos vamos a entender mejor qué es producción flexible. Esas plantas automatizadas, como por ejemplo las plantas de ensamblaje de automóviles, utilizan producción flexible, totalmente automatizadas. ¿Pero de qué está compuesto? Eso es lo que vemos en la próxima clase, ¿ya? Gracias por su presencia y no se olviden, por favor, no se olviden de estar avanzando con su trabajo. Pregúnteme, consúlteme, pero ya debe estar ya en ejecución, ¿ya? Gracias. Entonces nos estamos encontrando la próxima. Chao. Adiós. Hola, profesor. Mm.